el enojo. En un solo instante, en un solo momento de enojo, se puede echar a perder una vida, un hogar, una relación. El ejemplo más claro es el enojo de Moisés. Al golpear la roca y no puede entrar a la tierra prometida. Tal vez había acumulado toda la frustración del pueblo. No supo desahogarse, no supo descargarse, no supo reposar en Dios. En el libro de los Salmos, el capítulo 6, versos del 1 al 7, David tiene un desahogo con Dios, que es lo que hay que hacer cuando estamos en esa condición de dolor, angustia, frustración y sobre todo enojo. Dice David en el Salmo 6, Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. A pesar de David, estaba en una condición difícil por lo que lo estaban persiguiendo. Él se desahoga en Dios y de esa manera evita cargarse para después explotar en el enojo. Jesús se llevó a sus amigos cuando estaba triste. Mostrarnos vulnerables no es debilidad, es humanidad. Somos ángeles con una sola ala, dice un autor, Leo Buscaglia, y para poder volar necesitamos abrazarnos a otra persona y completar el par de alas y volar, es decir, nos necesitamos unos a otros. El enojo frente a una acción injusta irónicamente genera nuevos agravios. El enojo casi nunca mejora las cosas. Hay un enojo válido, por ejemplo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 14, muestra el enojo de Jesús cuando está bendiciendo a los niños y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó, dice Marcos 10:14, y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Muestra la indignación de Jesús porque estaba siendo interrumpido. Quiero que lo analice desde esta perspectiva. Jesús se enoja porque los discípulos no dejan que lo interrumpan. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Nos enojamos cuando nos interrumpen. Y Jesús quería imponer la mano sobre los niños y quería bendecirlos a ellos. Luego en el verso 16 dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Un momento de total indignación. Y el siguiente versículo, total amor. Eso se llama dominio propio del enojo. Eso se llama control absoluto. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enojamos? ¿Quiénes pagan los platos rotos? Normalmente los que nos rodean. Jesús se enoja por una causa válida, pero el mismo momento está abrazando a los niños. No como nosotros, que no lo sabemos manejar, la indignación o el enojo, y después todos los demás sufren las consecuencias. El enojo es tu estado emocional por defecto cuando te tratan en forma injusta. El enojo se produce cuando un fuerte deseo de algo se mezcla con la desilusión por no haberlo cumplido. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien trae el fruto de la templanza para sabernos controlar y no actuar desenfrenadamente. Por eso no hay excusa para enojarnos. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6, nos habla una historia impactante. Dice la Biblia, cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Es interesante que esta misma historia registrada en el Evangelio de Mateo, cuando vemos en el capítulo número 12, en el versículo número 10, dice la escritura: he aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? La pregunta de los fariseos a Jesús: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es triste cuando alguien pregunta no para aprender, sino para enredar, sino para acusar, para dañar, en este caso para hacer caer a Jesús. A los fariseos no les importaba la persona, solo hacer caer a Jesús. ¡Qué bajeza! Es equivalente a cuando usamos a los demás para nuestros propios beneficios, simulando amistad, simulando amor o sinceridad, o cuando somos usados con fines egoístas. Esta situación produce enojo. La pregunta es ¿cómo lo manejamos? En Mateo capítulo 12, verso 10, Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? ¡Qué sabiduría! Jesús no responde. Esta es la primera clave: no responder una injuria. Desde aquí empezamos fallando. El pez siempre muere por la boca. Nos gusta responder todas las injurias, todos los agravios. Jesús no responde, les hace otra pregunta. Más bien, ese es el método que debemos emplear, el método de Jesús. Respondía con una pregunta, así no les seguía el juego a ellos. Nos desgastamos tanto al no seguir el ejemplo de Jesús. En Mateo capítulo 12, versículo 11, es esa pregunta. Jesús emplea un modelo de argumentación rabínica que consiste en un planteamiento de menor a mayor. Si se ocupan de una oveja, no se ocuparán de un hombre. Cuánta sabiduría en Jesús, cuánto necesitamos aprender del Maestro. E incluso les está mostrando misericordia a los fariseos, pues con ese planteamiento quiere que ellos salgan de su legalismo religioso y frío para que se ocupen del necesitado. En Marcos, el capítulo 3, el versículo 4, hablando de esta misma historia, dice: Él les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, ellos guardaron silencio frente a la pregunta. Ese silencio está indicando que les importaban más las ovejas, que le importaban más los objetos, las cosas, en este caso los animales, más que las personas. Como cuando los de Gadara le ruegan a Jesús que se aleje de sus contornos porque su preocupación eran los cerdos. Eso es lo que ocurrió en esa oportunidad. Y el Señor quiere enseñarnos, el Señor quiere que nosotros aprendamos a manejar el enojo de la mejor manera. Quiere que nosotros no nos descontrolemos. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos a controlarnos en la vida. Marcos 3:5 dice: entonces mirándolos alrededor con su enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Dice que Jesús está enojado por la actitud de los fariseos, pero por la insensibilidad de ellos. Pero el enojo y el dolor de Jesús producen un acto de amor. Ahí está la clave. El enojo de Jesús produce un acto de amor. Sana al hombre. Jesús no se desahoga de forma equivocada, ni da rienda suelta a sus sentimientos, no golpea las cosas, ni ofende a nadie. El amor controla la expresión de Jesús. Él siente compasión por el hombre y enojo por los fariseos, pero actúa en amor. Ahí está la clave. Lucas capítulo 6, el versículo número 11, hablando de esta misma historia, dice que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Jesús transforma su enojo en amor. Los fariseos transforman su legalismo en furor, en enojo. Cuando las cosas no son como queremos, debemos controlar el enojo. No justifique su enojo porque está dolido. El enojo de Jesús es poderoso, controlado y creativo. Lo motiva a amar. Repito, el enojo de Jesús lo motivó a amar. Es controlado por el amor.
Y todo este tema del enojo no es muy exagerado, pues no, porque hay cosas que simplemente no se deben hacer ni una sola vez. ¿Como cuáles? No debemos tomar veneno ni una sola vez. No debemos adulterar ni una sola vez. No debemos suicidarnos ni una sola vez. El problema es que minimizamos los efectos del pecado y como no recibimos la retribución inmediata, nos confiamos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el conocimiento de esta verdad. Desecha la ira, deja el enojo. Dios te bendiga.